soy Giovanna Alvarado y ya tengo las llaves de mi nuevo compañero. Esta prueba la deudábamos, hasta ahora no había tenido la oportunidad de probarla. Como ustedes ya saben, con ustedes el nuevo Kia Sorento 2022. Así es, este compañero del segmento D, que si recordamos, se presentó aproximadamente en el 2001 su primera generación como una sub todoterreno y ahora llega en su cuarta generación y en un momento donde la marca surcoreana anuncia ya hace algún tiempo atrás su cambio de imagen, de logo. Eso ahora le vamos a comentar a continuación. ¿Qué versión es la que estamos probando? Es la que tiene un motor 2.5 naturalmente aspirado que entrega 178 caballos y 232 Nm de torque, una tracción delantera con una caja automática de 6 velocidades. Pero tranquilos, que Kia trae otra configuración con un motor de 3.5 V6 naturalmente aspirado con mayor potencia. Entonces, dentro de estos cambios tenemos un Kia Sorento más rígida, más ligera, construido en acero de alta resistencia de mejor calidad. Y ya entrando en detalle, mírenla, se nota el salto que ha dado. Definitivamente está mucho más moderna, más actualizada, con un look de hecho más agresivo y claro, deportivo. Pues miren estas líneas bastante fluidas, incluso el capot como que está más largo y también como que inclinado más hacia el pilar A para darnos una silueta con una sensación más larga. Y ya por el frente definitivamente nos encontramos con el ADN de Kia y me refiero a esta parrilla, el Tire Nose de Kia, claro, con materiales en negro piano aquí, pero además tenemos entradas de aire, miren, aquí en esta parrilla y también en la parte inferior y son funcionales. Lo que sí es que hay mucho material en negro piano, para mi gusto, demasiado, pero no hay que negar que se le ve bien, eleva la imagen, se le ve elegante, pero a la vez también como que siento que ha perdido un poco esa robustez de la anterior generación, ¿no? Está más refinada de hecho. Y el logo de Kia, aunque me esperaba el nuevo, ¿no? Con el cambio que ha dado, pero Kia decidió dejar ese de aquí y los grupos ópticos, ¿no? De hecho, unos faros bastante afilados con tecnología LED, diurnos, y en la parte inferior, pues miren este detalle, acá tenemos los neblineros en el paragolpes, ¿no? Como que están integrados, de hecho, y nuevamente pues más negro piano por aquí. Y cromo, ¿no? Detalles en cromo que encontramos por aquí en la parrilla y además que tenemos por aquí una cámara, si notamos en el parabrisas, y sensores porque como les había comentado, este Sorento tiene este sistema de seguridad AVI, ¿no? Este conjunto de cámaras y sensores en todo el vehículo que ahora les voy a explicar un poco más. Y por los laterales, ¿qué les parece, no? ¿Verdad que está un poco más larga y con un look más deportivo? Aunque siempre lo he dicho que en gustos y colores no han escrito los autores, pero personalmente a mí sí me gusta. Entonces tenemos que ha crecido 10 milímetros aproximadamente de largo, de alto, entonces quedando en una longitud de 4.810 milímetros, un alto de 1.700 milímetros y la distancia entre ejes 2.800 milímetros. Más detalles que tenemos, negro piano, aquí en las puertas, en los laterales, acá tenemos cromo también, los rieles en el techo que son funcionales y embellecedores, ¿no? Que son bastante decorativos como estos de aquí. Y tenemos que los espejos laterales son plegables eléctricamente, unos aros de aleación de 19 pulgadas en esta versión, que son bitono y de verdad que sí, le quedan bastante bien. Protector abajo en negro, ¿no? Con esta línea aquí a lo largo. Y miren, pues la caída del pilar C, ¿no? Que es la parte que personalmente a mí me gusta. Vamos a la parte de atrás. Y por la parte posterior, miren, se le ve de hecho con un look deportivo, ¿no creen? Una cintura bastante ancha y pronunciada y con elementos, miren, como este alerón que le sienta bastante bien, una antena tipo aleta de tiburón, la palabra Sorento en cromo aquí en el centro
y los faros en esta posición vertical, ¿no? Que es claro, tecnología LED, y el paragolpes con algunos embellecedores. Hasta este apartado le damos al diseño de la Sorento una puntuación de 9. Si no fuera en realidad por que vemos demasiado negro piano, y como ya les hemos comentado, nosotros no somos muy partidarios de este material porque hay que estar cuidándolos, pero si ustedes le hacen un mantenimiento buenísimo, y además que tiene muchos elementos funcionales, ¿no? Como las entradas de aire que hemos visto, los rieles en el techo, entonces le damos un 9 muy bien merecido a la nueva Sorento. Y para abrir la maletera lo hacemos de manera eléctrica, presionando este botón y presionando por aquí abajo, y listo. Solo mencionarles en este punto que para cerrarla sí lo tenemos que hacer por aquí con esta manija. La versión más equipada sí tiene un botón eléctrico y se cierra. Bueno, y esto es lo que tenemos en espacio. Definitivamente es una sub de 3 filas, entonces es lo primero que tenemos que notar. Entonces, con las 3 filas así tendidas, tenemos 187 litros de capacidad. Miren, entonces aquí podría entrar tranquilamente esas maletas, 2 maletas de bóveda que llevamos de 10 kilos, más o menos aproximadamente. Entonces vamos a ver, antes de reclinar los asientos, que por debajo tenemos el cobertor que está aquí, también en caso queramos utilizarlo, y la distribución, ¿no? De 2 espacios claramente. En este caso está la gata, todo lo que son las herramientas que vienen con el auto. Los materiales sí son de muy buena calidad, un piso bastante resistente. Y bueno, nuevamente espacio por aquí, por los costados también como para esconder algo. Y si nos preguntamos dónde está la llanta de repuesto, está aquí mismo, debajo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es abatir la tercera fila, solamente jalando estos listones y ya. Eso es lo que tenemos. Que tenemos por acá una entrada de 12 voltios. Y tenemos estos botones eléctricos, de hecho, que son para plegar, ¿no? Ya la segunda fila de manera eléctrica. Entonces miren lo que va a pasar por este lado y ahora por el otro lado. Y así quedan. Entonces podemos llegar de los 187 litros de capacidad a los 2011 litros de capacidad, teniendo tanto la tercera como la segunda fila abatida. Y este, miren, es el espacio que tenemos, que no está nada mal. Y para ingresar a esta Sorento tenemos una llave Smart Entry. Presionando este botón casi desde el centro podemos encender el motor a distancia. Lo presionamos constantemente y listo. Ya estábamos dentro del interior de la nueva Sorento. ¿Qué les parece? Wow, la verdad que está muy bien logrado esta nueva propuesta de la nueva Sorento. Y es que yo me remonto a las primeras generaciones y se nota el salto, y no solo por la calidad de materiales y texturas que estamos viendo, sino por el equipamiento, que lo vamos a ir viendo paso a paso. Ahorita vamos a centrarnos en la posición, ¿no? En la posición de manejo, que es muy buena. Estos asientos son con apoyo lumbar hasta de 2 posiciones. Me gusta cómo te van agarrando. El acceso es súper práctico, buen ángulo de apertura de la puerta, y los materiales, ¿no? ¡Wow! Acolchados, gomosos, revestidos, tanto en el panel de instrumentos, en las puertas, con estas texturas. Todo es eléctrico, la forma, ¿no? Incluso de poner como una agarradera para poner aquí también vasos, como han dividido, organizado los espacios para encontrar huecos en todas partes, muy bien administrado. Casi no vemos plásticos duros. Bueno, en realidad los hay, pero es mínimo, acá en la parte inferior de las puertas, pero se nota que no son de mala calidad para nada. Y miren, y esta moda, ¿no? Si yo me voy al frente, mi mirada se centra acá en estas pantallas que como que están integradas, como que dan la sensación de estar integradas, lo que les decía, esta moda. Y esta pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas. Y hacia el fondo ya tenemos el cuadro de instrumentos, el tablero, que es a color, digital. Y en la parte inferior, la climatización, que es independiente, dual. Miren este detalle de las salidas de aire, acondicionado en vertical, con este diseño bastante peculiar e interesante. A los costados también los vemos. Y bueno, la climatización aquí, que es táctil,
Y ya subimos este sistema de infoentretenimiento que bueno, es compatible, ¿no? Con Android Auto, con CarPlay también, donde encontramos todos los apps, ¿no? 10,25 pulgadas, de muy buena resolución, es bastante intuitivo. Si nos vamos aquí a ajustes encontramos todo lo que tiene que ver con el vehículo. Y el control de voz, peculiarmente a mí me ha gustado cuando te llegan los WhatsApps, vas manejando y de hecho te los van leyendo y me encanta, me encanta. ¿Quieres que lea tus mensajes? ¿Que escriba uno nuevo o que haga una llamada? Sí, quiero enviar una respuesta. ¿Qué quieres decir? Que tengas buen día, gracias por todo. Ya está enviado, ya está. Estos son todos los mensajes. Y dicho sea de paso, hasta este punto mencionar que acá, por ejemplo, al frente tenemos 3 entradas USB, que ese es de carga rápida, me ha gustado mucho eso. Y más abajo, acá está el cargador inalámbrico. Y un pequeño espacio, aquí tenemos como una pequeña puertita que se cierra para esconder y nadie vea lo que tenemos adentro. Eso está buenísimo. Y bueno, después espacios nuevamente, como les decía, es una de las ventajas que tenemos aquí, es que han distribuido bien, ¿no? Organizado para colocar cosas. Miren, por aquí vasos, por acá podemos poner la llave. Acá, por ejemplo, tengo el control remoto de la puerta de mi garaje, por ejemplo, en esta apertura, ¿verdad? Está bastante bien la consola. Acá tenemos la transmisión, que es automática de 6 velocidades. Y los modos de manejo, que tenemos el Comfort, el Eco, el Sport y el Smart, ¿no? Que son 4 modos. Después tenemos el control para activar y desactivar el control de descenso. Después tenemos la cámara, que es 360, me gusta mucho por los diferentes ángulos, vistas que te da del auto. Aquí puedes aumentar, hacer como una especie de zoom para verlo a detalle. Y bueno, los sensores, ¿no? Los sensores de estacionamiento aquí los puedes activar o los puedes desactivar. Bueno, y ya yéndonos por aquí, tenemos que el volante, ¿no? También está revestido con algo de negro piano. Y llegando a este punto, me agrada que no lo hayan saturado de negro piano, como si lo encuentro, me parece, el diseño exterior. Y en todo caso, no está en las zonas de mucho contacto. Entonces, de esta manera podemos cuidar un poco más los materiales. Lo que sí tenemos son los controles, ¿no? Para el control crucero, para responder las llamadas, el sistema de infoentretenimiento. Este volante pues es tanto regulable en profundidad como en altura, ¿no? Y la iluminación, que también es automática, ¿no? El control de tracción para activarlo, desactivarlo. Y miren este apoyadorazo central, bastante cómodo. Wow, espacioso. Aquí entras a un bolso un bolso pequeño, como una especie de bandejita para poner cosas aquí. Los asientos, en el caso del piloto, son regulables eléctricamente. La del copiloto sí es manual. La iluminación es LED, en realidad en todo el interior es LED. Y miren, wow, impresionante este techo panorámico. Qué gigantesco, es una de las partes que también de hecho me gusta, y le pone así como que es la cereza para este pastel. Bueno, ahora sí, entonces vamos a la segunda fila. Bien, ya estamos en la segunda fila, amigos. ¿Qué les parece? A mí me gusta. Es espaciosa, de hecho, y aunque sí lo sé, yo tengo unos 60, no soy muy alta. Igual lo he medido con varias personas de mi equipo, con Jorge que mide unos 70, de hecho. Y sí, es espacioso. Miren el espacio que tengo hacia mis piernas, la altura hacia mi cabeza. Claro, está en mi posición de manejo ahora mismo. Miren, podemos poner acá revisteros. Tenemos por aquí nuevamente el apoyabrazo central con 2 posavasos. La verdad, muy bien hecho, distribuido el espacio. Y pues ya me siento por aquí. Miren, pues no voy incómoda. El túnel de transmisión no se nota, no tiene realmente, por eso que mis pies van cómodos. Y este apoyabrazo central se siente, de hecho, pero no es incómodo. Entonces, 3 personas pueden ir aquí, tanto en tramos cortos como largos. Aparte tenemos 3 apoyacabezas, ¿no? Y tenemos los anclajes Isofix para las sillas de bebé, ganchos por aquí, como les dije, la iluminación LED, en todo el habitáculo es LED, las salidas de aire, ventilación para la segunda fila, también con este diseño peculiar en vertical, una entrada USB, de hecho, ya serían 4, buenísimo, una de 12 voltios, la verdad, ahí tenemos muchos elementos en la segunda fila, la verdad, me gusta cómo lo han equipado en esta segunda fila. Entonces ahora vamos a ver la tercera fila, pero antes mencionarles que acá también tenemos que los asientos se pueden acomodar, de hecho 60-40, ¿no? De forma manual, ¿no? Por ejemplo, ahora los tenemos así y, ¿no? También podemos
ponerlos en esta posición. Ahora, para ingresar a la tercera fila lo podemos hacer de 3 maneras. Uno de forma manual, por aquí jalando el asiento de esta manera, y las otras 2 son de manera eléctrica, ¿no? Acá tenemos un botón en la parte inferior o por aquí, miren. Eso es lo que tenemos en espacio. La verdad es que, si notan, mi cabeza no choca contra la pared, y eso es porque los asientos están bien abajo. Eso ayuda. Y nuevamente, yo mido 1,60, una persona más alta, de hecho sí chocaría su cabeza. Y distancia hacia mis piernas encuentro, pero algo, muy poco en realidad. Esta fila sí es para niños, tengo que decirlo, o te saca también de un apuro. Tenemos 2 apoyacabezas, eso es lo bueno. Y sí, algo que me había olvidado mencionarles es que los asientos son de cuero sectorizado en las 3 filas, de muy buena calidad, con estas texturas. Me gusta mucho. Y espacios, ¿no? ¡Wow! ¿No? Cómo lo han equipado. Miren aquí, para poner vasos. Por acá tenemos como una especie de ganchos. Y lo que sí es que ya esta tercera fila sí ya encuentro plásticos duros, ¿no? Ya no encuentro estos acolchados o revestidos como la primera y segunda fila. Lo ideal hubiera sido que aquí también encontráramos estos revestidos. Y el punto en contra para esta tercera fila sí sería que no tenemos una salida de aire acondicionado, solo la de la segunda fila. Y la puntuación para el interior de la nueva Sorento es de 8. Si bien es cierto, tenemos muy buena calidad de materiales, texturas, buen equipamiento, se nota que ahora es un nivel premium, pero no tenemos, por ejemplo, detalles como un auto hold. Los asientos podrían tener calefacción, el asiento del copiloto, la regulación podría ser eléctrica. La tercera fila sí que tiene plásticos duros, ahí encontramos una diferencia contra la primera y segunda fila, que sí todo es revestido. Y claro, lo que también nos ha gustado es que no encontramos excesivo negro piano en zonas de mucho contacto. Bien amigos, ya estamos frente al volante de la nueva Sorento 2022. Vamos a encenderlo. Pero un momento, no enciende. ¿Qué pasa? Ah, ya. Es porque no te has suscrito a nuestro canal de YouTube. ¿Qué? ¿Y ya lo hiciste? Ah, ok. Entonces, vamos a verlo si ya lo hiciste. Ahora sí, ya encendió. Continuamos. Iniciamos la marcha. Y recordarles que la versión que estamos probando es esta de 2.5 litros naturalmente aspirada, que entrega 178 caballos y 232 Nm de torque. Tengo que mencionar que también hay otra configuración, como les había comentado, de 3.5, un V6 con más potencia, con más torque, pero que es en la más equipada, que es la tracción a las 4 ruedas. Y bueno, sí, también es cierto que Kia, bueno, pero no para Perú, sino para otros mercados de la región, ha configurado un motor turbo, por ejemplo, y en otros mercados una mecánica híbrida con esta misma plataforma que es nueva, que esperamos que en algún momento también pueda llegar esta versión a nuestro país. Ya hablando del manejo, de la conducción, la verdad que se siente también el cambio que ha dado Kia con esta nueva plataforma que nos está entregando, con esta mecánica que tiene un buen motor, no un gran motor, pero se siente bastante sólido, bastante maduro. Para esta versión, que es una naturalmente aspirada, yo diría que con 2.5 tiene la potencia, está bastante bien. De hecho, no le falta, tiene un buen torque, tiene buena salida. De hecho, va bastante firme, agarra bien las curvas. A pesar, bueno, que tenemos 2,5 toneladas, o sea que estamos hablando de una sub de 3 filas de asiento, agarra con bastante precisión las curvas y no se siente esa inclinación del chasis. Y si ya hablamos de potencia en subidas o con todos los pasajeros llenos más peso, de hecho hemos hecho esa prueba y la verdad es que va bastante bien, trepa y empuja de todas maneras. Le ayudan mucho las asistencias a la conducción que tiene, el asistente en pendiente, el control electrónico de estabilidad, y no sientes esa falta de potencia. Quizás por algún momento cuando vas muy cargado, quizás podrías echar de menos un poquito más de fuerza, pero para lo que ofrece la categoría está bastante bien. Yo me he quedado bastante contenta, de hecho, con la performance que nos entrega este motor y
de hecho también con lo amigable y con la buena relación que tiene con esta caja, ¿no? Que tiene un buen balance, bastante justo. Es amiga, ¿no? Son amigos el motor y la caja. Hace bastante bien su trabajo. Es una automática de 6 velocidades. De hecho, doy gracias aquí a que no haya sido CVT. La más equipada sí tiene una de, me parece que hasta de 8 velocidades, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Y la transmisión es con cambio electrónico, ¿no? Eso es lo que cambia, como lo había mencionado. Y si ya hablamos de la dinámica de este vehículo, pues la suspensión, la delantera es una McPherson con resorte delantero y la de atrás es tipo multilink. Pues la verdad a mí me gusta mucho cómo copia las imperfecciones del camino. De hecho estamos en una tracción delantera, pero aún así me he arriesgado a llevarla fuera de Lima y he pasado, sí, trocha, caminos algo accidentados, en condiciones nada asfaltadas, incluso con el piso mojado, con bastante piedras, y lo he hecho bastante bien sólida, bastante firme, pegada al pavimento. De hecho a mí me hubiera gustado probar la configuración 4x4 y con esta versión compararla, ¿no? Con este ADN de la Sorento todoterreno de las primeras generaciones, ¿no? Pues bueno, esta es la que nos activaron y me ha gustado bien la dinámica. Ahora no puedo decir que es un vehículo muy ágil ni rápido, tampoco es pesado porque se mueve bastante bien en la pista, hace bastante bien su trabajo, pero sí, de todas maneras se va a sentir que tú estás en un vehículo de 2,5 toneladas y con estas dimensiones. Y más pues cuando vas con todas las filas, con todos los puestos llenos y más si pues tomamos una pendiente. Otra de las cosas que tiene esta Sorento 2022 son 4 modos de manejo. Los que me han llamado la atención es este Smart, que lleva el motor a un régimen justo, bastante bien balanceado. De hecho la dirección se vuelve más liviana. Y el Sport, ¿no? Que me ha agradado, empuja de todas maneras, la aceleración es más contundente. Me esperaba que el timón se ponga un poco más rígido, pero no, es bastante liviano para mi gusto. Después sí te da un manejo diferente. No podía decir que es divertida porque, bueno, esta Sorento pues nuevamente, como les dije, apunta hacia el confort, ¿no? Y luego está el modo eco para economizar y el confort, ¿no? Que es el ideal para tener velocidad. Y si ya hablamos de los frenos, tenemos de discos tanto los delanteros como los posteriores. Y algo que sí me había olvidado mencionarles es que el freno de mano pues no es el de palanca convencional ni tampoco el que tenemos acá con un botón eléctrico, sino es este de pie que lo tenemos aquí a mi mano izquierda. Si ya hablamos en términos de aceleración, vamos a pisarlo y ¡voilá! Buena capacidad de aceleración, torque, empuja, tiene fuerza. Y llevándolo a velocidades de 100 kilómetros por hora en carretera, por ejemplo, el sonido del motor no es molestoso para nada. De hecho, te aísla bastante bien del exterior. Esto también ha sido bastante bien calibrado y gestionado, ¿no? Para esta 4ª generación de la Sorento. Y en seguridad sí que tengo que felicitar a Kia porque ha hecho un excelente trabajo con la nueva Sorento, entregando desde la versión de entrada hasta la más equipada el mismo nivel de equipamiento. Felicidades Kia, y a esto nos referimos a los 6 airbags, los frontales, los laterales, los de cortina, bueno, aparte de los ABS, los EBD, los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. Bueno, tenemos el control de tracción, control de estabilidad, la asistencia en pendiente, en descenso. Tenemos las barras de acero en las puertas laterales, la carrocería de formación programada, chasis reforzado, entre otros. Pero lo más interesante y por lo cual me ha agradado mucho manejar esta Sorento y en todo momento me he sentido segura es por este conjunto de sistemas de seguridad que Kia denomina ABAS, ya que me refiero que no solamente tenemos el mantenimiento y seguimiento de carril, entre otras asistencias a la conducción que van a salir ahora mismo en pantalla. Algo que me ha gustado mucho, este sistema de cámaras digitales y sensores, ¿no?
que tiene Kia, que sale en la instrumentación aquí. De hecho, si bien es cierto, tenemos el punto ciego, que son estos sensores de proximidad que nos alertan, ¿no?, cuando viene un vehículo que aparece con señales, sino es que adicionalmente en el cuadro de instrumento, a través de unos videos, cuando estamos en carretera o en ciudad y vamos a rebasar un vehículo y activamos la intermitente, hacia la derecha o hacia la izquierda nos va a mostrar el punto muerto, ¿no? Este ángulo muerto en ambos lados del vehículo. A mí me ha parecido realmente espectacular, y además que este video es de muy buena resolución, de alta calidad. Entonces tengo que felicitar a Kia, de hecho, por todo este conjunto de seguridad y asistencias a la conducción, denominado AVAS. Yo creo que el precio, en este caso de esta versión que estamos probando, que es la Sport, con este motor de 2.5 litros, tiene un costo de $40.990. Debo mencionar que hay un bono con un banco de $2.000 si lo financias con este banco, y la versión de entrada tiene un precio de $35.990, y la versión más equipada 4x4 tiene un precio de $46.990. Igual es momento de que hagan una foto a este cuadro comparativo, donde les vamos a mostrar los precios de esta Sorento versus sus rivales, que de hecho esta información les va a ayudar, teniendo en cuenta y mencionándoles que estos precios pueden variar de acuerdo a la oferta y la demanda. Y algo que siempre me preguntan es el consumo, y teniendo en cuenta que he tenido el aire acondicionado prendido y que bueno, lo he acelerado, lo he pisado para las pruebas que hago, a mí me ha rendido 16,5 kilómetros, y sí, de hecho no es uno de los mejores consumos que tiene. Y la puntuación que le damos a la Sorento para el manejo es de un buen merecido 9. Y esto es porque sí, tiene una buena conducción, no emociona. Esta conducción ahora es más refinada, más confortable, apuntando bastante hacia la seguridad, sobre todo por este equipamiento que Kia, que como les he comentado, denomina AVAS, que realmente está muy bien, bastante eficiente. El detalle, bueno, es que si ustedes sienten que necesitan un poco más de potencia, ya una interesante opción podría ser la configuración con este motor de 3.5 V6 de Kia, que de hecho tiene un poco más de potencia, tiene un poco más de torque. Y si me preguntan si vale la pena, a mi parecer, teniendo muy claro los atributos y prestaciones que te ofrece esta Sorento, con el valor de reventa que tiene Kia, las demás adicionales en postventa que te ofrece, la seguridad, las ayudas a la conducción, la verdad me parece que sí, está bastante interesante esta nueva propuesta que ofrece Kia. Bien amigos, ¿y qué les ha parecido la nueva Sorento 2022? ¿Cumple o no con sus expectativas? ¿Se comprarían una? Me gustaría que me lo hagan saber aquí debajo en los comentarios, recordándoles que siempre estoy contestando personalmente. Ahora sí, llegó el momento de irlos, no sin antes decirles que si les ha gustado esta reseña, pues nos motiven dándonos su manito arriba, si no también aceptamos la manito abajo, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salgan nuestros próximos videos. Todos los domingos, ya saben, nuevas reseñas, y también está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal. Uno de los más importantes e interesantes beneficios es la asesoría personalizada con mi persona, donde los voy a apoyar en todo el proceso de su compra. Bueno, hasta una próxima amigos, nos vemos.